El doctor Francisco Esparza, ¿me está escuchando? ¿Sí me escucha, mi doctor? ¿Cómo está, mi doctor? Muy buenos días. Sí, ¿Cómo es? Claro y fuerte. Muchas gracias. A ver, el doctor Francisco Esparza, tuve la suerte de conocerle en Cotacachi, después de que me pusieron la segunda dosis de la Pfizer. Él está en primera línea, por eso aprovechemos, Gabriel, Patricio, para hacerle preguntas directas, concisas y cerradas para que el doctor Francisco Esparza, ayudando a la comunidad, muchos tienen pavor de ser vacunados. Ayer daban un informe que el 20% de gente no está yendo. Entonces comencemos con Gabriel Ordóñez, luego con Patricio Palao y después conmigo con las preguntas respectivas. Don Gabriel Ordóñez, le escucha el doctor Francisco Esparza. Doctor Esparza, buenos días. La pregunta de cajones, ¿tenemos vacunas o no tenemos, doctor? Bueno, pues como ustedes se habrán enterado por la prensa, pues están llegando. No se puede decir de manera general pues que las distintas unidades de salud tengamos las mismas dosis, la misma proporción de vacunas, porque eso responde a parámetros poblacionales y también mucho a la parte epidemiológica de la situación en relación al COVID-19 que puede haber en cada sector. No es lo mismo un sector con una alta tasa de contagio de COVID-19 como puede ser la zona de Quito, como puede ser una zona en el oriente donde hay una mayor dispersión, de una mayor pues muchos factores que pueden hacer que la vacuna por algún motivo pues el riesgo de contagios no se dé tan alto, como puede ser la aviación, que las personas tengan espacios abiertos, etcétera, y personas en Quito que pueden estar sometidas a espacios confinados, a un mayor riesgo de contagio porque se reúnen en lugares pues con mucho sin distanciamiento social, sin medidas de bioseguridad. Entonces, en base a eso es que las vacunas nos de alguna manera se nos proporciona a nosotros en nuestro sistema de salud. Pero de manera eficaz, nosotros tuvimos, por ejemplo, en Cotacachi, la visita del gobernador zonal en esta semana y se nos garantizó que las dosis van a estar llegándonos pues según nuestros requerimientos, y las dosis están garantizadas para cumplir el plan de vacunación de los 9 millones de personas en 100 días. Sí lo están. Que van a llegar. Aquí hay que tener paciencia, por favor, debemos tener paciencia. Que debemos invitar a la ciudadanía que se vacune, debemos invitar a la ciudadanía que se vacune. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evidenciar altas tasas de personas que tienen y no se vacunan, son las que deberían estar en el calendario nacional, y nosotros estamos captando a esas personas en la comunidad. La respuesta es sí tenemos, la respuesta hay que tener paciencia, tenemos que tener paciencia. Patricio Palao. Doctor, muchas gracias, doctor. Se ha anunciado por parte del gobierno nacional, y veía declaraciones del embajador de Rusia, la llegada por lotes de 18 millones de Sputnik V. ¿Qué propiedades tiene esta vacuna? Y lo otro, ¿todas son idénticas? ¿El efecto es similar? ¿O hay mucha gente que está escogiendo vacunarse con ABC marcas o procedencias, doctor? Muchas gracias. Listo. Respecto a que si las vacunas son idénticas, pues no son idénticas, ¿sí? Las vacunas tienen mecanismos directos de bloquear al virus, ¿sí? Pero los mecanismos, unos pueden ser por ejemplo, una vacuna de Pfizer, que es una vacuna que se compone, tiene un mecanismo de ARN mensajero, donde, por ejemplo, esta vacuna produce la proteína S, y con esa proteína S, que es la proteína S del coronavirus, nuestro cuerpo genera anticuerpos para neutralizar al virus, ¿sí? No es lo mismo una vacuna como puede ser la vacuna de Sinovac, ¿no es cierto? La vacuna de Sinovac, que tiene el virus, que se nos inyecta el virus inactivo, un virus inactivo que no puede de alguna manera producir la enfermedad, que no tiene la capacidad de producir la enfermedad, pero sí tiene la capacidad de producir la inmunidad necesaria frente al virus. Entonces, todas las vacunas no son idénticas. Lo que
tienen de idéntico las vacunas es que nos protegen frente al virus. Los mecanismos que tienen para llegar son diferentes. Como les digo, algunas vacunas podrán tener ciertos mecanismos, ciertas instrucciones genéticas que nos van a dar los mecanismos para que nuestro cuerpo genere la inmunidad frente a ese virus. Y otros nos expondrán a pequeñas partículas, pequeños segmentos del virus que lo que van a hacer es generar la capacidad de producir inmunidad, pero más no de enfermarnos. Entonces, eso es un mecanismo diferente, pero el fin es uno solo, darnos inmunidad. Por lo tanto, se invita a toda la población a que se vacune. Doctor Francisco Esparza, ¿cómo está respondiendo la comunidad indígena? Nosotros desde la parte de la comunidad indígena, como usted conoce, pues estamos aquí en Cotacachi, pues al principio vimos, antes de que llegue la vacuna, pues varios criterios respecto a que no querían vacunarse, a que ellos se han curado con diferentes plantas, con herbolaria, o sea, con sus remedios tradicionales, ¿sí? Pero conforme empezó a transcurrir el tiempo, se enfermaron algunas personas fallecieron en las comunidades, ¿sí? Se vio una mayor aceptación, y ahora la aceptación, yo considero, porque yo estoy en el área de triaje en el Hospital Rural de la Torre, de igual manera estoy ahorita en el área de recuperación, post vacunación. Considero que se ve una alta aceptación de la vacunación en la población indígena, y lo ven de buena manera, y pues eso para nosotros bienvenido sea, ¿sí? Gabriel Patricio. Doctor, un poco ya en el detalle, en lo operativo. Aquí nos contaba Pamoso el otro día que cuando uno ya desempaca una vacuna necesita que estén las personas ahí para vacunarse, o hay el riesgo de desperdiciar esa vacuna. ¿Es así? Eso es muy, muy importante y le agradezco su pregunta. Bueno, nosotros tenemos los viales de las vacunas, y los viales de las vacunas aproximadamente pueden estar para 5 o 6 personas, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, no podemos abrir un vial para vacunar a una sola persona si es que no tenemos a las otras 4 personas, porque se desperdicia el resto de vacunas. Hay que recordar que esas vacunas tienen que estar en una cadena de frío, ¿sí? Esa cadena de frío se debe garantizar y se debe respetar para que la eficacia de la vacuna sea la óptima, sea la adecuada. Entonces, yo no puedo abrir un vial si es que no tengo el conglomerado de gente necesaria para abrir ciertos lotes. Es lo mismo, que pues hay una preferencia, algunas ustedes han escuchado, que hay una preferencia de la Pfizer, nos ha pasado. Nosotros no me quiero vacunar porque no me quiero poner la Pfizer, y yo no me quiero poner la AstraZeneca. Entonces, en ese sentido sí hay una preferencia, pero nosotros, por ejemplo, debemos garantizar las personas que ya se vacunaron en la primera dosis y tuvieron su dosis de Pfizer, pues esas vacunas están garantizadas a las personas que tienen que ponerse la segunda dosis en el intervalo de tiempo que en el Ecuador es 28 días. Nosotros mal podríamos hacer de colocar las vacunas, una vacuna de segunda dosis en una persona que pues de momento no tenemos esa disponibilidad, si no tenemos otra vacuna como es la AstraZeneca, como es la Sinovac. Entonces, definitivamente nosotros debemos tener una aceptación. Una de las preguntas que debería ser de cajón es: ¿cuál es la mejor vacuna? Pues la respuesta es la primera que tengamos disponible. ¿Por qué? Porque todas las vacunas reducen el riesgo de enfermarnos frente al COVID grave. Entonces la mejor vacuna es la primera que esté disponible en ese sentido. Claro que hay que tener consideraciones respecto a ciertos grupos etarios, ¿sí? Ciertas condiciones de comorbilidad, pero de momento nosotros en los espacios, en los lugares de vacunación tenemos médicos, enfermeras, y cualquier situación para normal que se detecten los filtros, pues se nos consulta médicos, podemos direccionar cada individuo y cada vacuna en relación a pues si va a ser buena esa vacuna en esta ocasión, o definitivamente pues se debería esperar o no colocarse en ese momento la vacuna. Una pregunta, doctor, ¿está en vehículo?
Estoy aquí en Cotacachi, en la pradera, mi doctor. Ah, porque a veces tengo un poquito de deficiencia. Se le escucha, pero a veces tengo cortes. Ojalá que no se pueda mover. Patricio Palau, siga Sí. con el doctor Francisco Esparza. Doctor Esparza, ¿por qué algunos ciudadanos, Pablo nos decía un 20% aproximadamente, es renuente a vacunarse? ¿Qué causas cree que inciden en aquello? Ya, yo veo muchos mitos, ¿cierto? Había mitos como que, por ejemplo, nos podían controlar genéticamente. Pues, la vacuna, hay cierto, todas las personas que se vacunen, pues posiblemente unos 3 o 4 años va a fallecer, ¿no es cierto? Hay mitos que son totalmente descabellados, ¿no? Nosotros debemos fijarnos en que nosotros como seres humanos hemos vivido el principio de la humanidad con virus y bacterias, siempre hemos convivido, ¿sí? Pero como seres humanos con la inteligencia que todos poseemos, ¿sí? Pues hemos logrado superar eso. ¿Mediante qué? Mediante los esquemas de la vacunación. Tenemos casos, miren, la viruela, el sarampión, la gripe española, y diezmó cantidades de gente a nivel mundial, diezmó. ¿Qué es lo que nos abrió? ¿Qué es lo que nos garantiza? Pues la vacunación. Miren ustedes la influenza. La influenza es un virus, pues, que cambia cada año y tenemos campañas de vacunación. La misma vacuna no es idéntica del año 30, pero mediante cambio. Estamos con el Bien, doctor ahora Francisco sí. Esparza. ¿Algo pasó? ¿Me escucha, mi doc? Sí, mi doc, le escucho. Ah, porque se me cortó la señal. Me dice el compadre Roberto Almeida, cuando necesito un abogado, aquí está Roberto Almeida por si acaso, mi doc, dice que indique los componentes de la vacuna AstraZeneca, porque la segunda dosis de esta vacuna se debe inocular a casi 2 meses. Y la segunda cosa, ¿a partir de cuántos días empieza a generar anticuerpos la vacuna de AstraZeneca para incluso poder hacer la prueba de anticuerpos? Ya. La vacuna de AstraZeneca, que es elaborada en Oxford, ¿no es cierto? Es una vacuna de vector viral. Utiliza virus. El adenovirus, pues es una clase de virus que nos van a producir gripe leve. Una gripe leve. Como un vehículo. Pero ¿qué tiene el adenovirus en su interior? Pues en el interior tiene las instrucciones para construir las proteínas S, que son las que se añaden a nuestro cuerpo, y esto es una vacuna diferente porque no utiliza ARN. Sí. El intervalo de dosis de esta vacuna, pues, internacionalmente es desde las 8 a las 12 semanas. En el Ecuador se le coloca aproximadamente a las 84 semanas. A los 84 días, disculpen. La eficacia de la vacuna es del 63.9% contra la infección sintomática, ¿sí? Y más del 90% para controlar los casos graves del COVID. Eso significa después de que ya el paciente ha transcurrido su segunda dosis. Es muy importante que a la población una vez que usted se vacuna, la primera dosis no es inmune, por favor. Cuando se vacuna, Una pregunta me dice, si la AstraZeneca, segunda dosis, a la 4ª semana no pasa nada, porque aquí han sido vacunados hace 4 semanas. El intervalo en Ecuador es 84 días, pero internacionalmente se le coloca desde 8 a 12 semanas. Un intervalo menor en ningún tipo de... sea la Pfizer, sea la Sinovac, sea la AstraZeneca, ¿no? Es contraindicado. Nunca se coloca antes del tiempo recomendado la vacuna. Siempre se coloca después del tiempo recomendado, ¿sí? Nunca se coloca. Como le dije, en la AstraZeneca el intervalo es de 8 a 12 semanas, en Ecuador se coloca los 84. Nosotros, la vacuna de la segunda dosis. La eficacia de la AstraZeneca es muy importante, es del 90% para prevenir los casos graves de COVID. Es importante las vacunas, que previenen los casos graves de COVID. Es decir, yo me puedo vacunar y me puedo infectar, y posiblemente puedo vacunar y me puedo infectar. ¿Me puedo morir? Posiblemente no. Hay
un gran porcentaje que esto de la muerte, esto de llegar a UCI, pues no puede ser así, porque justamente la intención de los científicos es prevenir los casos graves, y ahí es donde está la importancia de la vacunación. ¿Y yo me puedo vacunar y infectar? Sí, me puedo vacunar y me puedo infectar. ¿Me puedo complicar? Pues no me voy a complicar con la vacunación. Vamos a otra ronda, Gabriel Patricio. Doctor, ¿se puede recibir la primera dosis de una vacuna y la segunda de otra, o es contraindicado? Claro, es contraindicado. Como yo le había dicho, los mecanismos de las distintas. Nosotros, para lograr inmunidad, necesitamos necesitamos que nuestro cuerpo cree cierta memoria inmunológica para el virus. Y una vez que pase ese tiempo de crear esa memoria inmunológica, yo tengo un refuerzo ante lo que yo creo. Por lo tanto, no es de ninguna manera aceptable que se coloque una vacuna de una y otra vacuna de otra. Si eso llegara a pasar, el esquema anterior es inválido. Es decir, si yo me conozco Pfizer, luego de unos significa que el esquema de Pfizer quedó inválido. Eso no debe pasar, no debe pasar. La vacuna es la vacuna con la que termina usted. Doctor, la vacuna alemana CureVac, ¿qué nos puede contar de la misma? Se habla de una eficacia menor al 50% contra el COVID. Tenga la gentileza. Sí, todas esas vacunas estamos todavía en estudios, sí. Como usted sabe, el COVID es algo que es reciente para nosotros llegar a estudiar tanto efectos adversos como cuánto tiempo a mí me puede producir luego de colocado la inmunidad. Son procesos que se están dando en el tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en estudios. Si bien es cierto lo que usted dice, pues es un dato que deja un poquito la duda. Todos esos estudios se están llevando a cabo y al fin y al cabo tenemos una Organización Mundial de la Salud, y aparte de eso los diferentes controles y los diferentes organismos de salud tanto en Europea como en América para evaluar la eficacia de esas vacunas. Lo que nosotros conocemos y lo que nosotros aplicamos en nuestro país son vacunas probadas, son vacunas que pues tienen una garantía sobre el ser humano, ¿sí? De ninguna manera se va a colocar una vacuna que cause un daño al ser humano, ¿sí? Pfizer, Sinovac, AstraZeneca son vacunas que se ha comprobado que tienen el beneficio de prevenir los casos graves de COVID, y que de alguna manera usted va a estar pues produciendo un efecto benéfico no solo con usted, sino con el resto de población al crear esto que se llama el efecto rebaño. Una aclaración le digo al doctor Francisco Esparza que nos haga, porque momentos no hay hay interferencia. Dice, ¿por qué en la información de la vacuna dice mínimo 4 semanas, no 8? Esa información recibimos directamente de Oxford. ¿Es 4 u 8? ¿En cuál de todas las vacunas, doctor? De la AstraZeneca. El intervalo es 8, doctor. De 8 a 12 semanas. Y en Ecuador es 84 días, como repetí. Hay que también pues manejar siempre información oficial, ¿no? Porque puede haber mucho fake en el internet, ¿sí? Puede haber mucho fake que uno pueda enviar. Y lo importante es manejar oficiales, tanto de salud como de la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. El doctor Vinicio Proaño dice, a un grupo de docentes nos pusieron la segunda dosis de AstraZeneca con 5 semanas de diferencia. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, las relaciones que se pueden dar, sí, las reacciones que se pueden dar, se pueden esperar 72 horas después, incluso de lo que puede ser colocada la vacuna de AstraZeneca. Las principales reacciones, pues, son cuadros pseudogripales, como puede ser quizás un poquito de moquera, un poco de dolor muscular, ¿no es cierto? En muchos casos, aparte del cuadro diarrea, puede tener un rash, un poquito de urticaria, ¿no es cierto? Y respecto a la AstraZeneca se ha visto que puede producir problemas respecto a trombos, pero esto de la trombosis se da cuando hay niveles bajos de plaquetas, y esto se da tan solo en 8 de cada 1 millón de personas vacunadas, pero con la condición
de que estas personas hayan tenido niveles bajos de plaquetas, ¿no? ¿Qué tiempo dura la inmunidad? Y si después hay que tener una tercera o segunda dosis. Bueno, se ha hablado respecto a una tercera dosis de que sea colocada en la vacuna de Pfizer, ¿sí? Esto es lo que se ha visto en estudios, que posiblemente se pueda dar una tercera dosis en la vacuna de Pfizer. ¿Cuánto tiempo la inmunidad? Pues eso es lo que todos quisiéramos saber. ¿Cuánto tiempo? Todavía se desconoce. Por eso es la importancia de que, aunque usted ya esté vacunado, usted continúe utilizando la mascarilla. ¿Por qué? Porque de alguna manera se desconoce cuánto tiempo yo puedo estar protegido. Recuerden que la vacunación es algo que se está dando en los últimos meses a nivel mundial. Entonces, puede pasar un año, pueden pasar 2 años, y dependiendo de estos datos yo puedo recalcar si mi inmunidad fue 1, 2, 3 años o fue 6 meses, 3 meses, 4 meses. Todo depende de los estudios que se estén realizando. Hay grupos de estudios que están a nivel mundial, ¿sí? Y estas poblaciones que están siendo vacunadas están siendo para, de alguna manera, tener una data respecto a estas preguntas tan importantes como es el tiempo de inmunidad. Otra cosa importante, que yo esté vacunado no significa que yo no pueda infectar, ¿sí? Hay que recordar, entonces, ¿dónde se sugiere? Que de 10 personas vacunadas, una tiene el poder de infectar, ¿sí? Entonces, que yo esté vacunado no significa que yo no pueda infectar a otras personas de COVID-19. Siempre hay un riesgo y, por lo tanto, el equipo de protección personal, las medidas de bioseguridad deben mantener. La mascarilla correctamente utilizada, porque también una mascarilla que no se utiliza correctamente es un factor de riesgo, y estamos hablando de un riesgo biológico, ¿no es cierto?, que se transmite por aire, que se transmite al tocar mi cara, que se transmite al yo no lavarme las manos adecuadamente, que se transmite al estar a menos de 1 metro de distancia sin utilizar la mascarilla. Pues este riesgo existe, y por lo tanto nosotros debemos garantizar siempre el cuidado nuestro y el cuidado de nuestros familiares mediante las medidas de protección, las medidas de bioseguridad y mi equipo de protección personal, que en este caso es la mascarilla. Me dicen que, y creo yo que no sé si hay una buena información del Ministerio de Salud, ya varias personas me dicen que la ministra de Salud, me imagino que es sobre la vacuna AstraZeneca, dijo mínimo 4 semanas. Ya, todos estos datos que usted me está mencionando, pues nosotros debemos validar mediante los registros oficiales. Hasta el momento, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros estamos sellando en las de vacunación mediante esta vacuna de AstraZeneca es 84 días. Lo estamos manejando así, con 84 días. No ustedes de Cotacachi, sino todo el país. Todo el país. Ya me dice, si me vacuné la primera dosis y me contagié de COVID, ¿debo aplicarme la segunda dosis? Ya. Es un paradigma bastante importante esto mencionar. Una persona cuando ya se contagia de COVID tiene que esperar aproximadamente 3 meses para colocarse cualquier tipo de vacuna. ¿Sí? Cualquier tipo de vacuna. Si es que en A o B, yo tuve el contagio. Ahí estamos con un poquito de interferencia con el doctor Francisco Esparza. Debe estar en un lugar más apartado de Cotacachi. Sí, porque se le corta. Ya. No sé si ya estamos bien nuevamente, doctor Esparza. Se nos fue. ¿Aló? No, ahí sí, está. Ahí, a ver, sí, porque se me está cortando. Lo que mencionaba es que una vez que una persona se contagia de COVID, tiene que esperar aproximadamente un mes para colocarse la vacuna, debido a que posiblemente esta persona podría tener adversos mucho más graves en relación a una persona que nunca fue contagiada de COVID. Por lo tanto, el tiempo de espera en la vacunación es de aproximadamente 3 meses después de contagiarse de COVID-19. Muy bien. Doctor, le tengo un par más. Por favor, señor Gabriel Ordóñez. Pero no le preguntará si quiere invertir en ese Bitcoin. No, de eso vamos a hablar luego. A ver, doctor, le pregunto. De todas las personas que usted ha vacunado, ¿ha habido alguna con complicaciones? Y si alguna ha tenido complicaciones, ¿es una persona más sana o tenía alguna comorbilidad?
Doctor Esparza, ¿nos escucha? Estamos con el doctor Francisco Esparza, vamos a ver si nos escucha. A ver. Vamos a ver. Creo que se nos fue. Buena pregunta. Sí, parece. Ahí está. Doctor ¿Aló? Esparza. Sí. No sé si le escuchó la pregunta. Sí, claro que sí, le escuché. Por favor, buena pregunta. Ya. Justamente es lo que me preguntó el gobernador en esta semana. Pues créanme que de las personas, yo estoy justamente en la etapa de recuperación, de las personas que hemos vacunado, recordando que son adultos mayores, ¿no es cierto? Y adultos maduros, ¿no es cierto? Personas que van de mayor a 65 años, personas que van desde los 50 años, ¿sí? Pues no hemos tenido efectos adversos en la etapa de post-vacunación. Significa que posiblemente alguna persona, efectos adversos graves me estoy refiriendo, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es, pues a veces algunas personas tienen mareo, a veces algunas personas que por lo general estuvimos viendo hipertensos, ¿no es cierto? Personas con comorbilidades, se les elevó un poquito la presión. Pero esto no solo puede ser el efecto de la vacuna, sino puede ser el efecto de lo que produce la vacuna. Que, por ejemplo, yo me vacuno y me va a producir cierto dolor en el sitio de la inserción. Aparte, ciertas personas pueden estar ansiosas en ese momento. Entonces, los efectos son en eso. Quizás mareo, un poquito de dolor de cabeza, y a esas personas nosotros les tenemos, les controlamos, les esperamos que se recuperen unos 15 minutos, 20 minutos, media hora, y les tomamos los signos vitales, pues, y estas personas se recuperan. De detectar algún caso de alguna persona que tuviese alguna reacción grave, que no la hemos visto, pues se refiere a la emergencia inmediatamente del hospital más cercano. En este caso, nosotros referimos al hospital Asdrúbal de la Torre. Pues, de momento no hemos tenido esa complicación, gracias a Dios. Doctor, tengo una consulta también adicional. ¿Por qué algunas vacunas requieren solo una dosis y la mayoría dos? Y no sé si alguna hasta 3. Si estuviera equivocado me lo hace saber, doctor. Gracias. Ya. Bueno, son los diferentes mecanismos con los que puede el virus crear inmunidad. Entonces, los diferentes mecanismos que utilizan estas vacunas pueden ser una vacuna que transporte un adenovirus y este adenovirus sea el vehículo para contener la información del virus y de alguna manera crear inmunidad. Pues no se va a dar solo y tan solo en una sola dosis. Siempre va a haber un refuerzo, ¿sí? Hay otro tipo de vacunas, pues que se ha comprobado que tienen ciertos factores, para que ustedes me entiendan, ciertos factores que crean una inmunidad de manera más rápida, de manera más eficaz y en un mayor porcentaje que se ha visto y se ha estudiado, pues que pueden ser colocadas en una sola dosis. ¿Como cuáles? Como la vacuna Sputnik Light, porque la que va a llegar al Ecuador es la Sputnik 5, no es la Sputnik B, la Sputnik 5, ¿no es cierto? Es la que va a llevar al Ecuador. Y esa vacuna se requiere 2 dosis, mientras que el Sputnik Light va a ser en una sola dosis. Otra de las vacunas importantes que llegan en una sola dosis para nuestro país es la vacuna de CanSino. Y otra de las vacunas importantes de una sola dosis es la vacuna de Johnson & Johnson. Entonces, los mecanismos genéticos, los mecanismos inmunológicos que utilizan estas vacunas son distintos, ¿sí? Y de alguna manera unos tienen ARN o mensajero, otros tienen ADN. Dependiendo de todas estas condiciones, pues puede ser la inoculación en una dosis o en 2 dosis. La última pregunta al doctor Francisco Esparza, agradeciéndole. Me dicen, cuando se sale el virus, queda en la ropa y zapatos, ¿qué debemos hacer? Bueno, eso es parte de las nociones básicas sobre el COVID, ¿sí? Usted cuando habla sin utilizar el equipo de protección personal, va a ver estas gotículas, estas pequeñas partículas virales que pueden quedar a veces dispersas en el ambiente, o pueden, si usted está a menos de 1 metro de distancia o menos de 1,5 metros, pues pegarse de alguna manera a la ropa. Eso es lo que nosotros llamamos fomites. Y si usted se toca o le toca la ropa a esa persona en ese sentido, y ahí por mala suerte estuvo partículas virales, pues si usted se rasca los ojos, se mete la mano a la nariz, se mete el dedo a la nariz, se mete los deditos a la boca, pues de alguna manera se puede contaminar. Lo que tiene que hacer siempre, lo que se aconseja dentro de las medidas de bioseguridad, es una vez que usted sale a exponerse en la calle, pues
llegar a la casa, dejar los zapatos afuera de su casa, inmediatamente ingresar al baño, sacarse la ropa, meter la ropa en una funda para que sea lavada, inmediatamente usted bañarse. Pero estos fomites, estas partículas virales que siempre van a estar en estas condiciones de los virus que se transmiten por aire, pues sí van a estar presentes, y por eso es lo importante de las medidas de bioseguridad. Recordar siempre la mascarilla, recordar siempre el uso del alcohol, el uso del lavado de manos, el distanciamiento social, es la única manera, de alguna manera, de prevenir, si es que no estamos vacunados, de que nos contagiemos de un COVID y este COVID nos cause síntomas graves. Por lo tanto, yo agradeciéndoles de igual manera su invitación, recomiendo a toda la población, invito a toda la población a vacunarse. El riesgo es mucho, mucho menos que el beneficio de complicarme y fallecer por COVID-19. Muchas gracias, mi doctor, y un abrazo a toda la Radio Redonda. Muchas gracias al doctor Francisco Esparza.